Bueno, nosotros llegamos al tiempo de la predicación. Ojalá que está preparado para escuchar. Yo creo que el Señor tiene algo especial para nosotros esta mañana. El miércoles pasado, tenía un mensaje preparado. Estaba gozoso de predicarlo. Y un mensaje que Dios obró en mi vida personal. Y yo estaba preparado, pero Dios no permitió el miércoles a yo predicarla por una razón u otra. Y yo decidí a predicarlo esta mañana. Porque dije, yo tengo que predicar. Quizás Dios me lo guardó para esta mañana, nosotros escucharlo. Y aún nosotros predicamos domingo por la mañana, 1 de Juan. Esta mañana vamos a salir de ese estudio para ir a Zacarías. Te voy a dar un momento para ir a Zacarías, porque quizás va a coger un poquito más tiempo para encontrar ese profeta Zacarías, más en el final del Antiguo Testamento, profeta menor. Y vamos ya a capítulo 7. Porque quiero compartir unos versículos con ustedes en esta mañana para ser de bendición en este estudio. Y aún si no vienen los miércoles, quizás es bueno escuchar este mensaje para que se animen un poquito y venga el miércoles para estudiar juntos Zacarías. Estamos estudiando versículo por versículo. Estamos viendo todo lo que está pasando con la nación de Israel por medio de este profeta. Quiero que vean la pantalla un momento a un título de esta mañana. Dice, ¿qué pasa cuando no escuchan? Quiero que tenga esa frase, esta pregunta en su mente, porque lo quiero utilizar para nuestra vida personal, porque es algo importante, aún algo que nosotros no practicamos en nuestra vida, algo que yo muchas veces en mi vida personal no estoy haciendo tampoco. ¿Qué pasa cuando no escuchan o nosotros no escuchamos? Cuando hablamos de guiando, ¿verdad? Lo que guían, si nosotros no escuchamos mientras que estamos guiando, no vamos a escuchar los bomberos o la ambulancia que viene detrás de nosotros. No podemos escuchar otros que están tocando su bocina porque estamos en un lugar donde no tenemos que estar. Si no estamos escuchando, escuche bien, lo que pasa es el resultado es negativo. Cuando tenemos nuestros oídos cerrados y no estamos escuchando, el resultado siempre es algo negativo. Si no escuchamos mientras que estamos guiando, algo va a pasar, podemos chocar. Los que están en la escuela, los que no escuchan a su maestro, y el maestro dice, estos son las asignaciones para mañana, y no escuchan, ¿qué pasa? Valentina, no tiene ese homework, ¿verdad? Y si hay un examen, pues no puede pasar su examen. ¿Por qué? Porque no estaba escuchando. Y los jóvenes, cuando llegan a ese momento, dicen, yo nunca te escuché. ¿Por qué? Porque tenía sus oídos apagados. Ojalá que esta mañana no se apaguen sus oídos, ¿ok? Dios quiere hablarte de una manera especial. Aún los padres hablan a sus hijos, sus niños, y a veces los niños no escuchan. Y cuando los niños no escuchan a algo negativo, a algo que viene para ellos y no escuchan, no haga eso, lo hacen. Y cuando lo hacen, pues viene disciplina, viene la chancleta. No sé qué hacían en el tiempo de William Feliciano allá atrás, antes de la chancleta, no sé qué era, pero viene el castigo para esas personas. ¿Cómo es? La correa. La correa también estaba en mi tiempo, pero... la barra. Wow. Ahora vemos que están confesando. Los que eso no se va. Cuando tus padres te dan con algo, eso se queda. Y ya yo veo que se ha quedado mucho. Wow. Evelio ha pasado por mucha disciplina. Willy Feliciano todavía tiene marca en la pierna de todo. Muy bien. Bueno, podemos dar una invitación ahora. Yo creo que podemos terminar con eso. Hermano, escuche bien. Cuando Dios nos habla a nosotros en la palabra de Dios, muchas veces nosotros no escuchamos. ¿Está conmigo? Y cuando no escuchamos la palabra del Señor, viene
algo negativo, o viene disciplina, o viene el castigo de Dios, porque Dios dice en su palabra, nos da la ley, quiere que nosotros escuchemos, que obedecemos su palabra. No escuchamos, tenemos los oídos tapados, aún Dios nos habla a nosotros, y porque no estamos escuchando, Dios tiene que disciplinar. Los israelitas, los judíos en esta historia que vamos a estar estudiando, no estaban escuchando a Dios. Y porque ellos no escucharon a Dios, Dios tenía que disciplinarle a ellos de una manera fuerte. Y esta mañana quiero que se examinen su vida, a ver si tú como cristiano estás escuchando cuando Dios te está hablando a ti. Cada mañana que sacamos la Biblia y la leemos, Dios me habla a mí, yo hablo a Dios por las oraciones, y cada vez que leemos, Dios me enseña algo, me habla, y a veces apagamos y no escuchamos y perdemos la bendición de Dios, perdemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida para cambiarnos, para que podamos ser más como Dios, y no obedecemos a Dios. Los pastores desean que los cristianos obedezcan a Dios. Que los cristianos, cuando se prediquen la palabra, escuchen, dejan el Espíritu Santo obrar en ellos, obedezcan a Dios para recibir bendiciones. Hermano, escuche bien, yo quiero la bendición de Dios para ti. Pero tú tienes que hacer su parte. Tú tienes que escuchar y tienes que obedecer. Lo que Dios quiere, te voy a dar lo que Dios quiere para ti esta mañana. Lo que Dios quiere para ti y para mí son personas que escuchan y obedezcan a Dios. Lo que Dios quiere para ti esta mañana en su vida cristiana es que nosotros escuchamos y nosotros obedecemos. Hay cristianos que solamente están escuchando y no obedeciendo. Dios desea que nosotros escuchamos y obedecemos. Nosotros vamos a ver cómo Israel, en este momento, la nación de Israel, no estaban obedeciendo. Y hay unos versículos bien poderosos en este pasaje que nosotros vamos a ver y aún aplicarlo en nuestra vida, para que Dios me ayude y nos ayude esta mañana a escuchar y obedecer. Vamos allá a Zacarías capítulo 7. Si pueden conmigo esta mañana, vamos a estar en pie y vamos a leer versículo 8 hasta versículo 14, para que tú veas dónde yo voy esta mañana en este pasaje, y que el Señor va a enseñarnos por medio de la nación de Israel. Y hermanos, es bien importante que nosotros estudiamos aún Zacarías. Si es la primera vez que escuchaste un mensaje de este libro de Zacarías, están perdiendo grandes cosas del Señor. Porque si Dios lo tiene en la palabra, en la Biblia, significa que hay algo importante que Él quiere que queremos aprender, que debemos aprender. Zacarías capítulo 7, empezando en versículo 8 al versículo 14. Después vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Dice en versículo 8, y vino palabra de Jehová a Zacarías, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgar conforme a la verdad, y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Escucha la próxima frase. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y aún versículo 12, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos.
Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, escuche bien, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Señor, gracias por permitirnos estar aquí esta mañana. Señor, te entregamos este tiempo, este momento, y te pido que tú obres en nosotros, que tú nos abres nuestros corazones para tener estas dos palabras a frente de nosotros: escuchar y obedecer. Y aún esta mañana podemos escuchar esta predicación, estos versículos, y en el final nosotros podemos obedecer para no recibir lo que aún la nación de Israel recibieron. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Zacarías, sabemos que es profeta del Señor. Los que vienen los miércoles están escuchando cada semana algunos detalles para repetirlo, para nosotros conocer este libro de Zacarías, que fue el profeta. Zacarías fue profeta de la nación de Judá, que es el sur, los dos tribus. En el norte, los 10 tribus ya estaban en cautiverio de los asirios, quedaban los judíos en el sur, y Dios mandó a Zacarías, a ellos, a mandarle un mensaje específico. Esta historia queda después del cautiverio. Después que ellos pasaron 70 años en cautiverio, ellos regresaron otra vez a Jerusalén con el propósito de reconstruir el templo. Zacarías, lo que aprendemos, lo que sacamos, el tema es reconstruir el templo. Cuando llegaron ellos a Jerusalén, ellos empezaron a construir por medio de Zorobabel, que era el gobernador en ese momento, Josué, que era el sumo sacerdote. Tenía la fundación, el cemento del templo ya preparado. Pero en ese momento se desanimaron un poco porque las naciones que estaban alrededor no les gustaban lo que estaban haciendo y querían causar problemas, y ellos pararon de construir, y aún pararon por unos 16 años. Y Dios dice: pues yo te mandé para construir el templo, para que yo esté con ustedes. En ese momento también había el profeta Ageo. Ageo vino, y también antes de Zacarías, a predicar por 4 meses, 4 mensajes con el mismo propósito. Dios usó a Ageo, Dios usó a Zacarías, con los dos predicar el mismo mensaje: tenemos que reconstruir este templo. Ellos estaban en desobediencia, no estaban escuchando a Dios. Aún ellos pensaban que si estaban construyendo el templo, estaban haciendo algo bien, pero su corazón estaba lejos de Dios. Escuche bien. En la iglesia nosotros tratamos y hacemos cosas bien, damos una ofrenda, trabajamos en el ministerio y pensamos que estamos bien, pero aún muchas veces dentro de nosotros estamos lejos de Dios. Hay pecado en nuestra vida, estamos en desobediencia. Aunque estamos haciendo algo físicamente para el Señor, y el Señor le decía eso a los judíos: aunque están haciendo algo que me agrada a mí, que es trabajar en el templo, lo que es importante para mí es el templo que está en nosotros y su relación conmigo. Después, Zacarías, en este momento Dios le dio a él 8 visiones, 4 mensajes y 2 cargas. Todo alrededor de que ellos pueden empezar a construir este templo. Nosotros sabemos ya por la historia que desde capítulo 6 adelante al final está hablando más en el tiempo de ellos, pero tiene otro significado. Muchas veces en los profetas, cuando la leemos, tiene 2 sentidos. Es algo para ellos en el presente, y aún es algo que está hablando sobre el futuro. Y vemos que Dios compara lo que están haciendo en este momento a algo que va a pasar en el milenio.
esos 1000 años donde Jesús va a reinar aquí en la tierra. Los que están los miércoles estudiando este libro de Zacarías saben de que capítulo 7 al capítulo 8 los judíos tenían algunas preguntas. Y en estos 2 capítulos Dios contesta estas preguntas en 4 mensajes. Ya vimos el mensaje anterior donde había hipocresía en el ayuno. Y ellos decían, mira, en el tiempo de Babilonia nosotros ayudamos y habían 7 diferentes tiempos en el año que ellos ayunaban y siempre era por algo que estaba recordando, algo difícil que pasó y estaba recordando y sacaba un tiempo para ayunar. Cuando llegaron a Jerusalén, ellos preguntaban, Dios, todavía tenemos que ayunar. Esos eventos pasaron, estamos en Jerusalén, todavía tenemos que ayunar. Jesús responde y le dice a ellos, cuando están ayunando, ¿lo está haciendo para mí o lo está haciendo para ti? Hermanos, muchas veces nosotros venimos a la iglesia y aún trabajamos en la iglesia, pero lo hacemos para nosotros. Lo hacemos para que otros me vean lo que estoy haciendo. Hermanos, todo que nosotros hagamos, lo hagamos para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? No importa qué pequeño o qué grande es, qué ministerio tú tienes, todo que nosotros hagamos en la iglesia no es para que otros me vean a mí el buen trabajo que yo estoy haciendo y darme un pat in the back. Es para yo agradar a Dios y solamente a Él. Y Dios le dice a ellos, el ayuno que están haciendo es para mí, para agradar a mí, o lo está haciendo para que otros te vean. Después llegamos a capítulo 7. Hermanos, quiero que vean 3 cosas rápidamente en estos 7 versículos. Número 1, queremos ver la conducta que Dios desea para nosotros. Y recuerda que aunque estamos hablando de la nación de Israel, vemos el contexto, también queremos aplicarlo a nosotros. Número 1, Dios nos enseña la conducta de Dios que Él desea para nosotros en versículo 8 y versículo 10. Después vemos la reacción, número 2, la reacción rebelde del pueblo de Dios en versículo 11 y 12. Y después terminamos con el juicio de Dios sobre su desobediencia en versículo 13 y versículo 14. Número 1, vamos a ver en versículo 8 la conducta que Dios desea para ellos, la nación de Israel, y aún para nosotros. Mira versículo 8. Dice, y vino palabra de Jehová a Zacarías. Hermanos, cada vez que nosotros llegamos a esta porción y estamos viendo en las visiones y ahora en los mensajes, sabemos cuándo empieza algo nuevo, cuando es una nueva visión o un nuevo mensaje, porque empieza en esta manera. Y vino palabra de Jehová. Está viniendo el mensaje de Jehová a Zacarías para la nación de Israel. Un mensaje nuevo. Estamos en el segundo mensaje. Este miércoles seguimos y vamos a entrar en el mensaje número 3 y después el 4. Solamente este domingo estoy predicando Zacarías, pero vamos a seguir los miércoles estudiando estos mensajes. Cuando daban profecía, como Zacarías, siempre dice, vino palabra de Jehová. Ahí vemos la autoridad. La autoridad no vino de Zacarías, el profeta. Zacarías está hablando porque Dios le demostró por esta profecía qué hablar o qué compartir con Israel. Vino palabra de Jehová. Versículo 9. Así habló Jehová de los ejércitos. Ahora, quiero que vea algo interesante. Versículo 8 dice, y vino. Eso es algo presente. Vino en ese momento palabra a Zacarías. Ahora vemos en versículo 9, así habló. Esto es del pasado. Está recordando algo que él mencionó, un mensaje que dio en el pasado. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgar conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. Recuerda, esta profecía es para los judíos que estaban viviendo en Judá. Así habló. Está hablando de los profetas.
Los profetas antes de Zacarías, Jesús le dio un mensaje a ellos y le dice, así habló Jehová en el pasado este mismo mensaje. ¿Qué es el mensaje? Número 1, juzgar conforme a la verdad. Cuando vemos la palabra verdad, sabemos que estamos hablando de Dios o la palabra de Dios. Juzgar conforme a la Biblia, que es la verdad. Hermano, escuche bien, tú y yo tenemos que practicar esto ahora. Muchas veces nosotros juzgamos, tratamos de juzgar a otros y no juzgamos según la verdad. Y Zacarías, el profeta, por medio de Jesús, le comparte este mensaje a ellos para que ellos juzguen conforme a la verdad. Algo que es cierto. No debemos juzgar conforme de lo que nosotros creemos. Y muchas veces nosotros juzgamos a otra persona según lo que yo creo. Oh, no, tú debes estar vestido en amarillo cada domingo. Y si no tiene amarillo, pues yo voy a juzgarle a ustedes. Es lo que yo pienso. No es verdad, es solamente lo que mi mente, y si no está en esa manera, pues yo voy a juzgar. Gracias a Vanessa, que es la única persona que tiene amarillo esta mañana, que está obedeciendo. Tenemos que juzgar conforme a la verdad. Aún esta profecía, este mensaje, es para los jueces en este momento, que aún los jueces no estaban juzgando según la verdad, la ley. Estaban juzgando para su beneficio, recibir dinero para ellos, y este mensaje es también para ellos en este momento. Juzgar según la ley de Dios, sin acepción de personas. Esto fue la profecía para estos judíos, que se recuerdan este mensaje que ya en el pasado Dios le dio a los profetas. No es la primera vez que ellos están escuchando este mensaje, juzgar conforme a la verdad. Nosotros tenemos que juzgar sabiendo que, hey, nosotros también somos pecadores. A veces nosotros juzgamos y levantamos a nosotros y pensamos que nosotros somos mejores que otro. Y yo juzgo a otra persona porque yo pienso que yo estoy más encima que ellos. Tenemos que saber que nosotros somos pecadores. Juzgar conforme a la verdad es teniendo misericordia y compasión. Tenemos que verificar que nuestros pensamientos sobre otros, si estoy hablando de hermanos, porque ahí tiene esta palabra en estos versículos hablando de los hermanos, que mis pensamientos sobre otros están llenos de misericordia, compasión y amor para otros. Hermanos, muchas veces nosotros aún entramos en la iglesia y entramos y juzgamos a otros, nadie sabe, y aún saludamos con una sonrisa, pero mientras el pensamiento de nosotros es, yo no quiero hablar con ellos, ni quiero mirarle, pero ellos vienen sobre mí. Le dan la mano, buenos días, pero en su mente está diciendo algo diferente. Y eso pasa muchas veces aún en la iglesia. Juzgamos dentro de nosotros, pensamos algo negativo sobre otros, pero después saludamos con una sonrisa y piensa que todo está bien, pero realmente dentro de su corazón está juzgando, no conforme a la verdad, no conforme a la Biblia, conforme a su creencia, a sus pensamientos. Pero no solamente eso, en versículo 9 dice, número 2, y hacer misericordia y piedad cada cual a su o con su hermano. Debemos tener amor, compasión para otros cristianos. Ojalá que la persona que está al lado de ti, tú puedes decir, tengo amor para ellos. Pero aquí esta misericordia está hablando a ellos en cuanto a la comida y ropa. Son cosas importantes que podemos compartir con ellos y tener misericordia y proveer para ellos que tienen necesidad. Aún la semana pasada, la última vez que estudiamos 1 de Juan, el domingo por la mañana, recuerdan este versículo en 1 de Juan capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón,
cómo mora el amor de Dios en él. Debemos tener en nosotros la misericordia, la compasión para otros hermanos en la iglesia, para ayudarles con las cosas que aún Dios nos ha dado a nosotros, para ser de bendición a ellos. Y eso empieza en su hogar. Eso empieza en su casa, compartiendo en su hogar. Después empieza en la iglesia, nosotros compartiendo uno con otro. Después podemos llevar eso mismo en Mayagüez y compartir lo que nosotros tenemos con ellos que están afuera, que tienen necesidad. Y tener misericordia y compasión con ellos. Versículo 10. Mira lo que dice ahora Zacarías. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Hermanos, este versículo 10, es una continuación del versículo 9. Y dice, no oprimáis, es un mandamiento. La primera palabra no es un mandamiento, no lo haga. Significa no cause angustia, oprimir o da presión sobre esta persona. Y vemos en versículo 10 que Dios menciona 4 grupos. La viuda, las mujeres sin esposo, el huérfano, los niños sin padres, el extranjero, quizás de otro país, y el pobre, el que no tiene cosas necesarias para vivir. Después se dice, ni, está añadiendo, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Dice hermano en este versículo, refiriendo a otros cristianos. Y esto, hermanos, es la voluntad de Dios. Versículo 10, aún versículo 9, es la voluntad de Dios para nosotros. Tenemos que vivir en paz unos con otros. Tenemos que amar a los hermanos como a sí mismo. Y no podemos pensar mal en su corazón sobre sus hermanos. Aún tenemos que pensar el bien de los hermanos. Recuerda Filipenses capítulo 4, versículo 8. Hay una lista en este versículo sobre los pensamientos correctos. Todo verdadero, todo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bien o buen nombre. Eso es lo que nosotros debemos pensar sobre nuestro hermano. Filipenses 4, 8. Ahora, una relación malo con los hermanos es una relación malo con Dios. Si no estamos bien con los hermanos, escuche bien, no estamos bien con Dios. Si nosotros estamos bien con los hermanos, significa que estamos bien con Dios. Es algo importante que tenemos que entender, aún examinarnos, a ver si las relaciones que yo tengo en la iglesia con otros hermanos están bien delante del Señor. Y si no, pues tiene que verificar su relación con el Señor, a ver si tú estás bien con Él. Porque cuando estamos bien con Dios, vamos a estar bien con otros. Número 2, esta mañana, la reacción rebelde del pueblo de Dios en versículo 11 y el versículo 12. Este versículo 11, quiero que preste atención, porque es bien importante. Aún ese título de esta mañana, aún es donde nosotros queremos enfocarnos. Versículo 11. Entre todo lo que está pasando hasta este momento, ahora Zacarías dice, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. En este versículo, Dios está recordando a los judíos de algo que pasó antes del cautiverio.
Ellos ya en este momento salieron del cautiverio por 70 años, están en Jerusalén y Dios se refiere antes del cautiverio en su actitud que no estaban escuchando, aún volvieron su espalda a Dios y aún cerraron sus oídos. Hay 3 pasos importantes en versículo 11 que no solamente pasó con ellos, pero pasa con nosotros. Número 1, en versículo 11, no quisieron escuchar. Hermanos, cuando una persona está apartado del Señor, o una persona está sufriendo o batallando en su vida espiritual, siempre empieza con este punto. No quisieron escuchar. Hermanos, cuando nosotros paramos de escuchar la palabra de Dios, cuando nosotros paramos de escuchar las predicaciones, cuando nosotros paramos de escuchar el Espíritu Santo que vive en nosotros, es el primer paso de nosotros apartarnos del Señor. Es el primer paso de nosotros obedecer o desobedecer a Dios. Es cuando nosotros paramos de escuchar a Dios. ¿Cuántos esta mañana no tiene que contestar en sí mismo, no están escuchando a Dios y aún están en este primer paso de peligro de nosotros apartarnos del Señor y afectar esta comunión con Dios? No estamos escuchando. No escuchamos la palabra de Dios. No escuchamos las predicaciones, aún no escuchamos a otros que Dios pone en nuestro camino para ayudarnos a hacer el bien. Pero número 2, aún más allá, cuando no estamos escuchando, el segundo paso es lo que Zacarías menciona en esta segunda parte, en versículo 11. Antes volvieron la espalda. Empieza a no escuchar a Dios. Una vez que no escuchamos, ahora empezamos a mirar la otra dirección y le damos la espalda a Dios. Estamos contra la voluntad de Dios. Estamos caminando en la otra dirección. ¿Por qué? Porque nosotros fallamos en el número 1, no estamos escuchando a Dios. Ahora, por un tiempo de no escuchar, porque no estamos leyendo la Biblia cada día y no estamos en la iglesia escuchando las predicaciones, ahora poco a poco estamos doblando nuestra espalda a Dios y estamos caminando hacia el mundo y estamos caminando en un camino que no es la voluntad de Dios. No escucharon, volvieron la espalda de servirla al Señor. Esto pasa cuando estamos cómodos. Hermanos, cuando tú te olvidas a no leer su Biblia un día, el segundo día quizás te sientes culpable y dices, wow, yo voy a tratar el próximo día. El segundo día no lo hace. El tercer día va a ser mucho más fácil. Después de una semana no leer la Biblia, ya no está pensando en la mañana de leer la Biblia. Ya después de un mes, ya está en el segundo paso, está volviendo hacia atrás y ya está en otro camino. Y Dios quiere que nosotros regresamos. Estamos cómodos en no escuchar. Después seguimos ídolos, seguimos los falsos maestros, empezamos este peligro. Pero número 3, en versículo 11, vamos más allá. Primeramente no escuchamos, después volvemos nuestra espalda. Y número 3 en versículo 11, y taparon sus oídos para no oír. Estamos ahora en esta dirección, no escuchamos y estamos cómodos. Después nosotros volvemos nuestra espalda y caminamos contra Dios. Y aún nosotros ahora tapamos nuestros oídos y no queremos escuchar a nadie lo que está hablando de Cristo a nosotros. Ya no queremos escuchar. Y esto pasó a los judíos. Pararon de escuchar, doblaron a la otra dirección y ahora están en la posición que ya tienen sus oídos tapados. Recuerda que está hablando de antes del cautiverio, por eso Dios tenía que castigarle a ellos, porque no querían escuchar. Son 3 pasos importantes. Escuche bien, iglesia. ¿Cuál de estos 3 tú estás esta mañana? Quizás tú dices, pastor, es correcto, yo ya estoy en el principio, no estoy escuchando a Dios. No estoy leyendo mi Biblia. Aún yo sé qué hacer, pero no lo estoy haciendo.
O aún tú dices, yo estoy el segundo paso, ya viré mi espalda a Dios y estoy caminando en otra dirección. O quizás tú estás más allá y ya tú estás aún esta mañana con sus oídos tapados, no escuchando la voz de Dios. Zacarías añade en versículo 12, mira lo que dice en versículo 12, y aún pusieron su corazón como diamante. Aún podemos decir, va más allá. Después de tapar sus oídos, ahora su corazón está tan duro. Zacarías dice aquí, como un diamante, para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas, primero. Mira el resultado, hermanos, versículo 12 en el final. El resultado de no escuchar, de volver su espalda, de tapar sus oídos, de tener un corazón duro delante del Señor, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Vino el castigo para ellos. ¿Por qué? Porque estaban en estos pasos que Zacarías menciona en versículo 11 y versículo 12. Pusieron su corazón en versículo 12 como diamante, una piedra dura, rechazando la autoridad, en desobediencia sobre la voluntad del Señor. No querían escuchar la ley. Los judíos estaban tan duros en este momento para no oír la ley. Dice ahí en versículo 12, ni las palabras que Jehová enviaba por su espíritu, aun de los profetas primeros, que ellos predicaban y le enseñaban reprensión, amonestación, exhortación a estos judíos. Pero después dice, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová. Y cuando seguimos estos pasos, versículo 11, versículo 12, viene consecuencias en nuestra vida, más nosotros como hijos de Dios, viene consecuencias porque ya estamos en el momento que el corazón de nosotros está duro sobre cosas espirituales. Hermanos, Dios me ha dado a mí muchas oportunidades de obedecer. Dios es misericordioso que aun cuando fallamos a Dios la primera vez, tiene misericordia, nos da otra oportunidad y sigue dándonos oportunidades. Pero llega un momento donde Dios dice, este cristiano ya tiene su corazón duro y yo tengo que castigar y disciplinar a ellos para que ellos vean y regresen otra vez a mí. Dios lo hizo con Israel. Ellos en el futuro regresaron otra vez al Señor. Pero es algo importante que estaba pasando. Vamos al número 3 y terminamos en estos dos versículos. Vemos el juicio de Dios sobre la desobediencia de ellos. Versículo 13. Y aconteció que así como él clamó. Este versículo está bueno, ok. Escuche bien a este versículo, no se vayan todavía. Y aconteció que así como él clamó, está hablando de Jesús, Dios clamó a ellos y no escucharon. También ellos, los judíos, clamaron. ¿Y qué pasó? Y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Zacarías dice en medio de esta profecía del Señor que Dios clamó a ellos para ellos escuchar. Ahora ellos, los judíos, necesitan a Dios y ahora ellos están clamando a Dios. Dios, yo te necesito. Y Dios dice que Él ahora no le escucha a ellos. ¿Por qué? Porque ellos tampoco estaban escuchando a Dios. Hermanos, si queremos nuestras oraciones o peticiones
contestadas. Escuche bien, si queremos que Dios escuche y conteste nuestras peticiones, necesitamos escuchar a Dios y obedecer. Porque Dios va a decir lo mismo que le dijo a la nación de Israel. Ustedes clamaron a mí, pero no escucharon. Dios dice, yo clamé a ustedes para ser obediente y ellos no escucharon. Ahora es que ellos necesitan algo, yo tampoco voy a escuchar. Nosotros no obedecemos a Dios, muchas veces estamos en desobediencia. Dios nos habla a nosotros por la palabra y no escuchamos, pero cuando algo mal está pasando en nuestra vida, algo en mi salud, una tribulación, algo fuerte en la familia, y nosotros clamamos a Dios ahora, Dios tampoco te va a escuchar. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos escuchando a Él. Y Dios le dice a ellos, no me escucharon a mí, pues ahora no te voy a escuchar a ti. Tenemos que obedecer para recibir. El pueblo negó a escuchar a Dios y Dios se negaría a escuchar y responder a sus oraciones. Y es importante para nuestra vida. Terminamos versículo 14. Dice, sino que los esparcís, una continuación del versículo 13, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Está hablando de Jerusalén antes, cuando ellos se fueron a Babilonia. Babilonia vinieron y destruyeron todo por su desobediencia. Dios le castigó a ellos. Y aún la tierra que ellos vivían, nadie entraba porque estaba como un desierto la tierra de ellos. Se despreciaron, se fueron a otros lugares. Los que no estaban en cautiverio se fueron a otros lugares. Y Dios usó a otros lugares para ganarles a ellos en batallas. Dice, vinieron como un torbellino. Y los judíos corrían, se fueron a otros lugares. Dice, por todas las naciones que ellos no conocían. Uno de ellos fue Babilonia. Y la tierra fue desolada tras ellos. La tierra de Judá estaba sin vida, porque muchos se fueron. Era como un desierto. Nadie ni pasaba por la ciudad. Estaba en una condición que ni se podía vivir. Dice, sí, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron un desierto la tierra deseable. Hermanos, en estos versículos, y la historia sigue continuando, por eso es importante venir los miércoles para que tú veas todo el mensaje, los mensajes. Este es el final del mensaje número 2 entre los 4 mensajes que Dios dio a los judíos. Hay más que Dios quiere decirle a ellos, pero estamos enfocados solamente en esta porción bien importante que Dios nos enseña a nosotros. Hermanos, en aplicación para nosotros esta mañana, quiero que escuchen bien, empiecen a examinar su vida. Si aprendemos algo de Israel en esta historia, estos versículos, es escuchar. Tenemos que escuchar a Dios, escuchar el Espíritu Santo cuando hable a nosotros, escuchar la palabra de Dios, escuchar la verdad, escuchar las predicaciones que Dios ha preparado para la iglesia. Tenemos que escuchar. No solamente escuchar, pero tenemos que obedecer. Escuchar, y cuando Dios te habla a ti, obedecer a la palabra de Dios. El primer paso de nosotros no tener comunión con Dios, aún estar apartado de Dios, es porque no escuchamos. Quizás tú puedes mirar atrás en su vida y recordarte esos momentos que estaban apartados, y se recuerda que empezó
con nosotros no escuchar a Dios. Cuando no escuchamos, viene el castigo, viene la disciplina de Dios en nuestra vida. Por eso es importante a nosotros cubrir este primer paso. Solamente escuchar. Tan fácil. Cuando paramos de escuchar, damos lugar a Satanás. Empieza a tentarnos. Nosotros caemos en la tentación. Volvemos nuestra espalda a Dios. Cerramos nuestros oídos. El corazón se pone duro en las cosas espirituales. Hermanos, tú estás constantemente escuchando al Señor. Tú estás constantemente escuchando el Espíritu Santo cuando te habla a ti. Vamos a estar en pie esta mañana en oración con sus ojos cerrados. Vamos a dejar este tiempo, un tiempo para examinarnos. Aún ver este proceso que Zacarías como profeta estaba compartiendo a estos judíos sobre escuchar. Con sus ojos cerrados, hablando con el Señor en este momento, dejando que el Espíritu Santo te hable a ti. Tenemos que practicar este primer paso de escuchar. Quiero que escuchen a Dios en este momento. Quizás Dios te está diciendo algo en su vida que no está bien delante de Él. Tenemos que escuchar. Quizás paraste de leer la palabra de Dios. Tiene que escuchar. Quizás está apartado del Señor. Tenemos que escuchar. Quizás está batallando con pecado. Tenemos que escuchar. Escuchar, escuchar, escuchar a Dios. Ahora Dios te enseñó algo en su vida. Te lo puso en su corazón. Ahora tenemos que obedecer. Dios, perdóname porque no estaba escuchando. Dios, perdóname porque estoy viviendo de esta manera. Perdóname porque no estoy leyendo la Biblia fielmente. Perdóname porque no soy fiel a ti. Tenemos que escuchar. Quizás algunos que ya pasaron de esa etapa de no escuchar y ya tienen su espalda contra Dios. Y Dios esta mañana te está dando una oportunidad de cambiar su dirección, de dar a Dios su espalda y empezar a caminar mirando hacia arriba, mirando a Dios. O quizás esta mañana tú estás ya más allá de eso y tienes sus oídos tapados. Y Dios te está dando una oportunidad esta mañana para confesar y empezar a quitar sus manos de sus oídos y escuchar a Dios otra vez. O quizás tú estás más allá, el resultado que es un corazón duro delante de Dios. Y Dios quiere ablandar su corazón esta mañana. Solamente tenemos que escuchar a Dios. Ahí en su asiento, habla con Dios. Solamente Él conoce tu corazón. Dile a Dios, Dios, yo estoy preparado para escuchar. Cuando tú hables, yo voy a obedecer. Cuando tú me enseñes, ayúdame para obedecer. Dame la fuerza y fortaleza para escuchar y obedecer tu palabra. Señor, gracias por este momento en Zacarías, viendo este ejemplo de los judíos. El mensaje tan poderoso porque ellos en un momento antes de cautiverio no estaba escuchando, aún tenía su espalda en otro lugar, no mirando hacia ti, y aún tenía sus oídos tapados y aún un corazón duro delante de ti. Y vino el castigo para ellos. Señor, nosotros no queremos llegar a eso. Y esta mañana tú estás dándonos una oportunidad de escuchar antes de nosotros llegar a esa posición, ese tiempo de tú darnos a nosotros disciplina porque no estamos escuchando y no estamos obedeciendo. Ayúdanos a escuchar, ayúdanos a obedecer aún esta mañana. Lo que tú estás enseñando a cada cristiano por medio del Espíritu Santo, tú estás escuchando a los cristianos aún confesar delante de ti, sabiendo que no estaban escuchando o sabiendo que no estaban obedeciendo. Y Señor, que podemos estar sensitivos al Espíritu Santo esta mañana. Que podemos meditar en estos versículos
Que tú sigues obrando no solamente en este momento, pero durante esta tarde y esta semana. A recordarnos, a escuchar y obedecer. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Señor, llévanos bien a nuestro hogar. Gracias por cada uno, los que están visitando, por cada uno que ha llegado para recibir bendiciones de tu palabra. Te pido todo en el nombre de Jesús. Amén.